Bien, Dami. Ya te di ahí, de acá yo te di, date vos si querés. Ahí estamos. Bueno, queremos más, como dice la canción. Buenos días a todos, los saludo con la paz del Señor. Hay muchos que no conozco, mi nombre es Damián y pertenezco, bueno, acá al equipo de San Miguel. Voy a compartir un devocional de 10 minutos, pero este devocional tiene mucho de una carga y de testimonio que a lo largo de estos años podemos ir compartiendo y lo vamos retroalimentando. Es la práctica de la vida de oración. Si bien parte de nuestras 4 columnas es el testimonio, es la comunión, las principales o 2 de estas 4 tan importantes es la oración y la palabra. Y solamente quiero hacer mención acerca de la palabra, que es la inquietud que está pesando mucho en mi corazón. Tenemos muchas expectativas en este retiro y acerca del sacerdocio de todos nosotros. Lo queremos escuchar a Víctor, lo queremos escuchar a Dedé, queremos escuchar a Diego, queremos escuchar a Alfredo, Musi y a todos los que vayan a compartir. Pero la certeza que tenemos es que Dios es el que nos va a hablar a través de todos ellos. Es Dios el que nos está queriendo ministrar y Él es el principal interesado, que nosotros podamos cumplir la función esta que nos corresponde como sacerdotes. Esa es nuestra expectativa. Dentro de los devocionales que venimos escuchando, tanto los de Dani como los de Esteban y los de Elsa, todos los devocionales nos apuntan a la parte práctica que a nosotros nos corresponde como sacerdotes. Y el testimonio que quiero contar es un poco lo que nos pasó con Lucas Divano, hace un tiempo con un grupo de chicos, de jovencitos, adolescentes. Ya no sabíamos de qué forma poder llevarlos a Dios. Era como si fuera que todo lo que estaba al alcance nuestro ya lo habíamos hecho y no teníamos más. Evidentemente no teníamos más de nosotros, lo que ellos necesitaban era más de Dios. Y llegó a nuestras manos un material que era la guía de oración, que Dani Divano nos había mostrado muchas veces, y dentro de los materiales que teníamos encontramos esto como un tesoro y dijimos, bueno, vamos a ponerlo en práctica. Y ahí descubrimos Primera de Tesalonicense 5:17, que dice orar sin cesar, y en este orar sin cesar nosotros no lo entendíamos cómo poner en práctica este orar sin cesar. Si tenemos tantas cosas para hacer durante el día, ¿cómo hacemos por el orar sin cesar? Y encontramos en esta guía del Padre Nuestro una práctica que podíamos, esa práctica la queríamos implementar entre nosotros como una disciplina para que esa disciplina pueda generar un hábito en nosotros que era el que nos estaba faltando. Y en Lucas 11:1, uno de los discípulos, dentro de este material, dice, uno de los discípulos le pregunta a Jesús, en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Ellos veían a Jesús como Jesús se iba toda la noche a orar, pasaba varias horas orando, y calculo que los discípulos eran como nosotros en ese tiempo, que orábamos, no sé, un minuto, 30 segundos, cuando terminamos de pedir nuestras cosas y se terminaba la oración. Y cuando este discípulo le pregunta a Jesús, enséñanos a orar, nuestras antenas se pararon así y dije, bueno, esto es para nosotros porque nosotros también tenemos que aprender a orar. Y bueno, encontramos, nos pareció más práctica, en Mateo 6, 9 al 13, está la guía del Padre Nuestro. En Lucas también la dice, pero Dani, cuando comparte este material, está en Mateo 6, y ahí vimos toda una guía de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, perdona nuestros pecados,
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Encontramos 7 frases de las cuales nosotros las podíamos distribuir en tiempo específico, y este material que Dani nos trajo decía, podemos orar más de 1 hora, y haciendo referencia a otros autores, nosotros dijimos con Lucas, che, lo podemos poner en práctica. Si nosotros ponemos 10 minutos cada frase, son 7 frases, son 70 minutos, vamos a hablar 1 hora, 10 minutos. Y dijimos, bueno, entonces hagamos un retiro, y armamos un retiro, y del cual participábamos con este grupo de varones, y en esta práctica empezamos a glorificar a Dios esos primeros 10 minutos, y hacíamos una ronda, y teníamos 10 minutos con un cronómetro, bien práctico. Cuando sonaba la chicharra cambiamos la frase. Entonces, sin querer, nosotros nos encontramos orando 1 hora 10, cuando las oraciones nuestras no pasaban nada. Y esta guía que arrancó en ese retiro, con esta carga que el Señor nos dio, después se fue complementando. Y en el 2016, en un retiro parecido a este, pero presencial, Dani Divano dio un taller que se llamaba, el taller ese era para hablar de la oración. Y en ese taller, Dani dijo, tenemos que aprender a orar, y ahí las antenas mías y la de estos chicos también se volvió a parar, porque tenemos que aprender a orar, y sacó 3 frases, las cuales también nos acompañan hasta el día de hoy, y este material, si no me equivoco, es de Jorge. Dice, tenemos que orar porque somos incapaces, porque comprendemos nuestra incapacidad, porque esa es la primera. La segunda es porque Dios es el único capaz, y la tercera es porque si no se lo pedimos, Dios no lo va a hacer. Y que el principal interesado que la comunicación nuestra con Dios sea fluida era de Dios. Por eso nos dejó herramientas tan claras como esta guía de oración. Y dentro de esta parte del material, lo que no está es lo que Dani nos contó en ese taller, y citó Santiago 4:3, dice, muchos piden y no reciben porque piden mal. Y él dijo, mira, a lo largo de todos estos años he escuchado muchas oraciones, y algunas oraciones, dice, son para decir, no tienen gusto a nada, porque algunos le están pidiendo a Dios que haga lo que le corresponde hacer a uno. Y lo mismo que yo me ponga a pedirle a Dios que empiece a hacer cosas que me correspondan a hacer a mí. Dios no las va a hacer porque me corresponden a mí hacerlas. Y si algunos empiezan a recitar toda la Biblia y a decir un montón de versículos dentro de la oración, en la cual no podemos decir que está mal, y sí podemos reclamar alguna promesa en la oración, pero empezar a recitar versículos de los cuales no tienen sentido con las promesas que Dios nos está dando, no, es como si fuera que estamos tirando cosas al aire. Algunos empiezan a contar testimonios dentro de la oración, y empiezan a dar toda una serie de testimonios. Dice, está bueno para compartirlo en ronda, pero no para una oración. Dice, tenemos que aprender a orar. Y otros que son, dice, se valentonan y empiezan a meternos a todos en los pecados, dice, como si fuera, dice, escuché a uno una vuelta, testimonio de Dani, dice, no, porque somos todos unos sinvergüenza. Y de ahí yo me miré así de costado, serás vos un sinvergüenza, porque cada uno de nosotros renegamos con nuestros pecados, dice, pero cuando oremos no metamos los pecados nuestros para hacerlo general, como si fuera para hacerlo más liviano. Debemos aprender a orar. Y estas 3 razones son las razones por las cuales debemos orar. Y en esta guía del Padre Nuestro encontramos que tenemos todos los aspectos de nuestra vida para poder interceder como nos corresponde en este tiempo que estamos aprendiendo como sacerdotes. Entonces, la oración está ligada por completo a lo que es la intercesión. Sin lugar a dudas, el ministerio de Jesús y de los apóstoles fue la intercesión. Lo que me llamó la atención de estas 7 frases, y eso era un poco la carga que tenía, y parte del testimonio, y ahora me voy
específicamente a los 2 puntos de esta guía que en ese retiro nos marcaron un antes y un después. Si bien todo el paquete de la práctica de la guía es importante, pero hay momentos en nuestra vida que algunas de estas se hacen muy fuertes. Y cuando nosotros empezamos a orar por venga tu reino, entendimos que hay 2 reinos y nosotros le estamos pidiendo al reino de Dios que sea el que prevalezca y que la lucha es espiritual y nosotros estamos pidiendo a ese reino que es el que está luchando con nosotros. Nosotros estamos luchando de ese reino. Y acá pudimos poner en práctica las listas de oración. Las listas de oraciones que teníamos cargadas de cosas nuestras y de necesidades nuestras, empezaron a aparecer personas, empezaron a aparecer familiares, empezaron a aparecer vecinos, empezaron a aparecer compañeros del colegio en ese momento para poder interceder a favor de esos que no conocían. Empezaron a aparecer situaciones en las cuales nosotros queríamos que venga el reino de Dios, arrancando de nuestros pensamientos, que venga el reino de Dios sobre nuestros ojos, que venga el reino de Dios sobre situaciones en las familias que escapaban a poder nosotros resolverlas, que solamente podían cambiar si Dios era el que intervenía y orábamos que venga tu reino. Después aprendimos con Dani en el retiro que en ese venga tu reino lo podemos entrelazar con el cuaderno de la parcela, los que practicamos en algún tiempo y otros que siguen practicando el cuaderno de la parcela y poder tener continuidad con venga tu reino sobre esas vidas que nosotros estamos queriendo que lleguen a Dios. Y el otro punto, y con esto termino, fue perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acá fue un quiebre porque sí, nosotros perdonamos a todos, si alguien me hace mal lo perdono y listo, pero cuando cada una de estas frases, Dani tiene una charla por cada una de estas frases, y nosotros estábamos leyendo esas charlas cada vez que íbamos a orar por uno de estos puntos. Entonces, cuando nosotros tenemos que perdonar para que Dios nos perdone, es al revés que en el amor, porque cuando nosotros, el Señor nos pide que amemos, tenemos que amar como Él nos amó primero. Entonces, como Dios me amó, yo amo, pero acá es al revés. Yo tengo que perdonar para que Dios me perdone. La acción mía va primero, para que Dios pueda hacer la parte, para que pueda cumplir la promesa que Él puso. Y yo acá tengo que perdonar para que Dios me perdone. Y acá fue un quiebre porque el 80% de los chicos que estaban con nosotros, o el 90%, eran hijos de no hermanos, eran chicos del barrio. Y acá empezaron a aparecer cosas fuertes, porque algunos tuvieron que perdonar, algunos no están entre nosotros, pero algunos tuvieron que perdonar a la mamá que los dejó cuando más lo necesitaban. Algunos tuvieron que perdonar al papá porque cuando necesitaban un apoyo no lo tuvieron. Algunos tuvieron que perdonar a familiares que le hicieron muchísimo daño. Cuando estaban esperando una caricia, recibieron un palazo. Tuvieron que perdonar cosas que nosotros, que nos criamos dentro del contexto cristiano, no las sufrimos. Y perdonar para que Dios nos perdone es un quiebre espiritual, no es algo que nosotros apela a nuestro intelecto, apela al espíritu. Yo tengo que perdonar para que Dios me perdone. Y muchos, para mí, fueron libres en ese retiro. La última noche Oscar Chau estuvo con nosotros, oró, ministró y dio palabra profética o de sabiduría a muchos de ellos. Dios nos visitó y nunca más pudimos ser iguales. Nuestras oraciones no son iguales. Nuestras oraciones las tenemos que filtrar si es como Dios nos enseñó a orar o si estamos pidiendo para nosotros. Este material del sacerdocio que recibimos es Dios el que nos está hablando y Él es más interesado que nosotros
para que podamos cumplir lo que Él está esperando de nosotros. Digo, Él perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, tiene que ser vida, no puede ser teoría. Y hace un par de años, cuento otro testimonio y con este termino, Pablo Villalba me llamó porque había una mujer, una familia, que se le aparecía la abuela muerta, se le aparecía en el comedor a esta familia. Y se aparecía la abuela muerta y bueno, y quería que vayamos a orar por ellos. No sé qué habrá pensado esta familia, que íbamos a tirar agua bendita, algo de eso. Bueno, nosotros fuimos. Y antes de ir lo llamo a Roberto Maciel, mi hermano muy querido acá en San Miguel, y le digo, che, Robert, estate orando porque estamos yendo a visitar a una familia con esta situación. Me dijo, bueno, yo voy a estar orando, si tengo una dirección de parte de Dios te llamo, si no voy a estar orando. Bueno, antes de llegar me llama y dice, Damián, lo único que tengo de parte de Dios es que ministre acerca del perdón. Y bueno, llegamos allá, charlamos, la abuela se parecía, todos sabíamos que no era la abuela, los que habíamos ido con Pablo. Y yo empiezo a hablar acerca del perdón y de lo que Dios quería producir en nosotros. Y la mujer, que era la que más interesada estaba y era la que veía a la madre de ella y a la abuela de los nenes, yo le hablé del perdón y ella había perdonado todo, no tenía ningún rencor con nada. Y se me da por contarle el testimonio de mi abuela, que se bautizó ya siendo muy mayor, y tuvo que perdonar a muchas personas que le habían hecho daño, pero cuando ella era nena, o sea que los que mi abuela tuvo que perdonar ya habían muerto. Y la verdad que mi abuela sufrió mucho, y muchos años, por todas esas situaciones. Y nosotros creemos que mi abuela se sanó después que perdonó lo que le habían hecho. Y la mujer cambia la cara y dice, hay cosas que no se pueden perdonar y no tienen perdón de Dios. Y bueno, yo digo, cuando termina la oración del Padre Nuestro, el Mateo 6 es del 9 al 13, el versículo 14 y 15, el 14 dice, si nosotros perdonamos nuestras ofensas, también vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Y en el versículo 15 dice, mas si vosotros no perdonáis las ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y yo digo, bueno, después quedó Moni en charla con ella, y al final esta familia no decidió seguir al Señor, pero la importancia que tiene el perdón y que nosotros lo podamos manifestar en vida es lo que Dios está esperando de nosotros. Así que era un poco la carga que había en mi corazón, un poco lo que nos pasó con Lucas, y fue un antes y un después. Y parte de algunos testimonios que se me venían a la mente y aproveché para compartírselos. Los saludo con el amor de Cristo. Gracias, Damián. Muchas gracias.